Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por la vida, la salud, por cada una de sus bendiciones. El otro día una hermana en la iglesia nos compartió una palabra sobre el cuidado que debemos tener nosotros sobre los falsos maestros, falsos profetas que hay hoy en día. En diferentes lugares, en diferentes partes se predica otro evangelio, y esto es algo que nosotros debemos poner atención en este tiempo. Les quiero compartir lo siguiente, quizás como a forma de devocional, pero en mi curso, ¿cierto?, de guardia que estaba realizando, un día se presenta una persona, dice que es pastor, y pastor cristiano, evangélico, y en un momento, ¿cierto?, de compartir, me acerco a él y empezamos a entablar una conversación, y él me decía de que, bueno, él no se congrega con regularidad, pero es pastor. Eh, y dentro de la conversación me habló muchas cosas, ya, de que tenía muchos años de teología, 20 años estudiando teología en diferentes institutos, seminarios. eh, Sabía mucho de teología, del griego, del hebreo y cuánta cosa. Y en la conversación hubieron algunas cosas, detalles que me llamaron la atención. Por ejemplo, él dijo: a mí no me importa si me mandan a llamar los católicos, los mormones, los testigos de Jehová o el que sea, donde me manden a llamar, yo voy a ir y voy a apoyar la obra, porque todos vamos para el mismo lado. Ese fue el primer error que encontré yo, porque la palabra de Dios dice claramente ya quienes van al reino de los cielos y quienes no van. Cualquiera que predique otro evangelio o otro Cristo está bajo maldición, dice la palabra en Gálatas capítulo 1, y es un anatema, ya alguien que se ha desviado del evangelio verdadero. Y conversando con él, él me decía que Dios, por ejemplo, no disciplinaba. Yo le mostré varios textos bíblicos donde Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla que el hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Y él simplemente decía: no, porque eso en griego significa otra cosa, eso significa de otra forma. Y yo le mostré varios textos, de Hebreos le mostré el texto bíblico de Apocalipsis, de Primera de Corintios también. Le hablé de la historia del pueblo de Israel, y él siempre tenía una excusa para poder no respetar la palabra como está escrita, sino reinterpretarla, acomodarla a su conveniencia. Fue tal el punto que hablamos del nacimiento de Cristo, y él negó de que Cristo hubiera sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y él dijo de que, bueno, Jesús simplemente nació porque José tuvo relaciones con María, y de ahí nace Cristo. Y así, hermano, es muy triste, es muy lamentable que muchas veces haya gente que se presente como pastor, pastor cristiano, pastor evangélico, o muchas veces anda en diferentes lugares predicando, entre comillas, un evangelio, una palabra, pero que no tiene un fundamento bíblico. Es muy lamentable de que hayan seminarios hoy en día que están formando gente para ser herejes en potencia, ya, para ser los herejes del día de mañana, que le enseñen otro evangelio. Hay diferentes tipos de teología, querido hermano. Hay teología fundamentalista, teología conservadora, está la teología liberal, a la cual este varón había sido formado en esa teología, y está también, ¿cierto?, la teología de la neortodoxia también. Y así hay diferentes tipos de teología. Lo importante, hermano, es interpretar el texto de la forma correcta, interpretar el texto como está escrito en la palabra, para no caer en herejías, para no caer en reinterpretaciones del texto que no van acorde a la historia, al fundamento histórico, a la teología tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es tal, hermano, que él decía de que en la palabra infierno no aparecía en la Biblia. Yo no sé qué Biblia lees, por más que la lea en griego o en hebreo. Él decía de que no, de que la palabra infierno no aparece, de que eso nace en el año 1000 y tanto, ¿cierto?, con la comedia de Dante. Y es lamentable, hermano, es totalmente lamentable. Él dijo que Jesús nunca habló del infierno, siendo que Jesús fue el que más predicó sobre la condenación. Yo le dije: ¿y cómo haces tú, por ejemplo, con esos textos que dice que ni un fornicario, ni un adúltero, ni un mentiroso, ni un hechicero, ni un ladrón, ni un homicida va a entrar al reino de los cielos? Y siempre había una reinterpretación del texto bíblico para acomodo personal. Por eso, si tú eres pastor, tú eres líder también de una iglesia, pon cuidado con la gente que invita a predicar a tu iglesia. No llegue y suelte el púlpito a cualquiera, ¿ya? No llegue e invite a cualquier persona sin conocer
previamente a la persona, sin saber cuál es su relación personal con el Señor, sin saber cómo está su vida, ¿cierto?, espiritual, si está orando, está leyendo la Biblia, está congregándose, y más sin saber su teología, ¿ya? ¿Qué es lo que el hombre piensa realmente acerca de la palabra del Señor? Si la respeta, que fue palabra inspirada, escrita, ¿cierto?, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eh, entonces es muy lamentable. Él decía, por ejemplo, cosas como que el Evangelio de Mateo, ¿cierto? La parte final del bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso no se debía hacer, que la Trinidad era un invento. Llegó, hermano, a tal punto a decirme de que Jesús no es Dios. Jesús no es Dios para él. Él dijo, Jesucristo no es Dios, él era simplemente un hombre, y Arrio tenía la razón y a Arrio lo condenaron por hereje. Y es lamentable, hermano, totalmente lamentable. Yo le pude rebatir, ¿cierto?, en cierta manera todo lo que la palabra de Dios dice. Y a mí me dijo, tú eres un fundamentalista, me dijo, tú eres un fundamentalista así recalcitrante, ¿cierto? Un fundamentalista. Y yo, hermano, la verdad que no soy liberal ni fundamentalista, yo simplemente soy un cristiano que creo en la inspiración de la Escritura, que creo que lo que está escrito hay que interpretarlo de forma correcta y hay que entender la Biblia, ¿ya? Entender la Biblia. Si la Biblia te dice que es malo robar, va a ser malo robar. Si la Biblia te dice que la homosexualidad es pecado, la homosexualidad es pecado. Ya, si la Biblia te dice que no hay que adulterar, que no hay que fornicar, no hay que hacerlo simplemente, ya, porque la palabra de Dios lo dice, porque fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo te animo a través de este devocional, ¿cierto?, un poco extenso, a que tú medites esto en tu vida espiritual, en el Señor. Es maravilloso estudiar teología. Es una de las cosas más hermosas, más preciosas que uno podría hacer, estudiar, profundizar acerca de Dios. Jesús dijo, escudriñar la Escritura porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Pero qué pena, hermano, es caer en manos de malos maestros, malos teólogos, malos profesores que no viven el Evangelio, que no predican el Evangelio y que forman mal a las personas. Y después esas personas están llevando esa semilla de cizaña a diferentes lugares, ¿ya? Así que estudia la palabra, pero pon cuidado de quien aprende, ¿ya? Pon cuidado de quien aprende. Hoy en día por el tema del YouTube, del Internet, se están escuchando muchas prédicas en diferentes lugares, que un predicador famoso acá, que tiene el mega templo allá, ¿cierto? Que ha crecido tanto su ministerio y todo el tema. Hermano, analiza la Biblia, lee la palabra, filtra todo por medio de la palabra. Tú puedes tener una iglesia de 10.000 personas y ser el hereje más grande del mundo. Ya la congregación más grande en el mundo que se junta actualmente es en el Vaticano, donde se predica otro evangelio, se hacen las cosas conforme no está escrito en la palabra, donde tienen un sistema de gobierno de iglesia que no es bíblico, ya, y donde se han cometido las aberraciones, los pecados más grandes, ¿cierto?, en la historia de la iglesia en nombre de Cristo. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Así que solamente oro al Señor que, como después que terminé de conversar con este hermano, ¿cierto?, entre comillas, porque la palabra de Dios dice, si alguna persona llega con otra doctrina, ¿cierto?, ni siquiera lo recibas en tu casa. Imagínate lo que dice la Biblia en segunda de Juan, y ya dice eso la palabra. Si alguien viene con otro evangelio, no lo reciba en tu casa, no recibas ni al mormón, ni al testigo de Jehová, ni al católico, ni tampoco a estos herejes, ¿cierto?, que se desvían del evangelio. ¿Fuerte la palabra? Claro que es fuerte, pero es palabra de Dios. Lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, cómo miraba a Dios, ¿cierto?, a la gente que se desviaba por otras doctrinas, las de los nicolaítas, los que seguían los pecados de Balaam, los que seguían el pecado de Jezabel. Cómo Dios mira esas cosas, hermano, ¿ya? Para Dios no es agradable eso, ¿ya? Así que me fui después de conversar con él, me fui orando por él en mi mente, en mi corazón, solamente pidiendo de que ojalá el Espíritu Santo, ¿cierto?, pueda abrir sus ojos espirituales y él tenga la humildad suficiente para reconocer su error y reconocer que la palabra de Dios tiene razón. Los hombres pueden escribir multitud de libros, hermano, variedad de libros, infinidad de libros,
pero la Biblia siempre va a tener la razón. Mira, yo tengo mi biblioteca, muchos libros, estudio mucho, me encanta leer, leo demasiado, pero hay un libro, ¿cierto?, que vale más que todos esos libros juntos, y es la Biblia, la palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo, no comentarios de hombres, no interpretaciones de hombres, sino la Biblia, la palabra que Dios le dejó al hombre para que el hombre, haciendo eso, ¿cierto?, cumpliendo con los mandamientos del Señor, pueda conocer a Dios, entender el plan de salvación y recibir este regalo que es la vida eterna y tener una relación correcta con el Señor. Amén. Así que Dios te bendiga, mi querido hermano.